octubre 9 del año 2016. Ante el resultado del plebiscito, con una ganancia de los del no de solamente 50.000 votos, y ante la urgente necesidad de preservar la paz en nuestro país, hay quienes en este momento le proponen al país que se haga nuevamente un referendo, que se haga nuevamente un plebiscito. ¿Sabían ustedes que el costo del pasado plebiscito del domingo pasado fue de 282.000 millones de pesos? Y esta semana entrante, a partir de mañana, que va a empezar el tema de la reforma tributaria en Colombia, porque se quiere llenar este vacío fiscal del bajo precio del petróleo y todo lo que esto repercutió en la economía de Colombia. Qué bueno que en estas reuniones que van a hacer esta semana entrante se toque el tema con una calculadora o en una pizarra del significado de 282.000 millones de pesos, lo que eso significa para la economía del país, para aquellos que proponen que se haga nuevamente un plebiscito. Lo que sería muy importante es que el presidente Santos, si el presidente Santos puede demostrarle al país, al Congreso de la República, que hubo manos turbias en el manejo de cómo se le transmitió a los electores el significado de votar por el no en el pasado plebiscito, como por ejemplo el emberracar a la gente, como dice Juan Carlos Vélez, con el tema de que no más al castrochavismo, de que los guerrilleros debían pagar cárcel por los delitos de lesa humanidad y que cómo los íbamos a dejar participar en política sin ellos haberse ganado las curules. Si vemos que hubo manos turbias, que hubo malicia, que hubo manipulación del electorado, como también hubo su parte, su porción por el lado de muchos pastores de sectas religiosas en Colombia que utilizaban y manipularon a los creyentes con el tema de que si votaban por el sí iban a ir hacia el pecado y los hijos de ellos se iban a pervertir, porque según ellos este tratado, este acuerdo que se firmó en La Habana era un pacto del movimiento LGTBI para impulsar el tema de la ideología de género. Todos estos argumentos maliciosos tuvieron repercusión en los resultados de las elecciones del pasado domingo. Y eso que ni siquiera estamos tocando el tema del huracán Matthew, que realmente sí evitó que muchos electores de las zonas de la costa donde el sí ganó pudiesen haber ido a votar. Porque lo que es muy claro en este momento es que la paz es un derecho fundamental que tenemos todos y cada uno de los colombianos. Y al ser un derecho fundamental, es algo que no se puede someter a las mayorías, porque en Colombia, por ejemplo, mayorías como las mayorías del no, se considera mayoría 6 millones y pico de habitantes, cuando por ejemplo las personas que están censadas con capacidad de voto en Colombia son más o menos 34 millones de habitantes. Se quiere decir que el voto de 6.300.000 o 6.400.000 habitantes es un voto con capacidad de afectar
quitar la paz de los colombianos, porque como estaba planteado, si ganaba el no, se caía toda la vuelta entre comillas y obviamente se iba a caer el cese bilateral. Y esto no es así. El plebiscito como tal, si da como resultado el que se afecte el tema de la paz, el plebiscito no puede tumbar el tema de la paz como está estipulado en el artículo 22 de la Constitución, porque es un criterio fundamental. Como dice el magistrado Rojas de la Corte Constitucional hace unos días, que también derechos conquistados por algunas o varias minorías del país, estos derechos inalienables, no pueden ser sometidos a un plebiscito, porque pasaría lo mismo que podría pasar con este tema del plebiscito en Colombia. Y como decía el Contralor, antes de que se presentase el plebiscito en Colombia el pasado domingo, el Contralor decía: señores, es que el presidente Santos no tiene obligación de someter este acuerdo a un plebiscito. En este momento, sí se demuestra que hubo este tipo de vicios en el manejo y en el resultado del plebiscito del pasado domingo. Le toca al Premio Nobel de la Paz, al presidente Juan Manuel Santos, sacar la berraquera de la que habló en estos días Juan Carlos Vélez, pero no para votar por el no, sino para presentar al país este acuerdo que de boca de él mismo, él decía, y lo escuché por televisión, que ese acuerdo no está acordado hasta que todo esté acordado. Y no solamente todo quedó acordado, sino que fue firmado en Cartagena, y ese acuerdo fue llevado en Nueva York a las Naciones Unidas, y todo eso quedó firmado, y este acuerdo consignado en Ginebra. Por eso es tan importante que, con toda la legalidad del caso, se encuentre el lado jurídico que pueda permitir de una manera abierta y cristalina, que pueda permitir al presidente Santos dar un paso atrás, devolver el video, devolver el cassette, y este acuerdo que se firmó en Cartagena, hacerlo ejecutar, imponerse a los hechos y ser el traductor de ese sentimiento que tenemos todos los colombianos de ver y de vivir en un país donde haya paz, libertad y el derecho a trabajar, a vivir y a conseguir todo lo que más anhelamos de una manera digna